José, José, Hola, hola, ¿qué tal? hola. Entonces es que a veces llega una noticia bomba Ujú, que eclipsa a noticias importantísimas, ¿no? Dejamos de mirar a ciertos sitios. Tú sabes que, por ejemplo, cuando hay algo, pues como una dana, ujú. pues es cuando a veces un gobierno dice, ah, pues justo ahora es cuando vamos a cambiar todo el Consejo de Administración de Televisión Española. ¿No? Es como, está todo el mundo mirando a un sitio, hacemos esto por detrás. Ujú. Esto la primera vez que yo recuerdo que pasó fue con las Torres Gemelas, que justo cuando los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en 2001, el gobierno de Estados Unidos de George Bush metió como rapidísimo una serie de medidas súper impopulares que no sé si hacían referencia a los impuestos, una subida de impuestos o algo así. Sí, No recuerdo exactamente qué era, pero era una medida hiper impopular que sabían que les iba a generar un roto en popularidad, o sea, en simpatía de sus votantes, de sus propios votantes, entonces dijeron: "Ahora". claro. Siempre gente dice: "Ahora, tam mira, mira, ahora". O sea, siempre se dice que, el día de las catástrofes no hay que ver los vídeos de la catástrofe, sino leer el BOE, ¿vale? Pero también pasa otra cosa, pasa que, interrumpen los ciclos informativos. Entonces, había un ciclo informativo que se ha empezado a recuperar ya, que el día de los accidentes de tren, eh, era el mismo día en que iba a salir, o que salió, no sé si realmente salió, una exclusiva del Mundo, en este caso, sobre un tema que nos ha estado interesando mucho y que nos debe seguir interesando, que son los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero Ujú. y la relación entre José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen dictatorial de Venezuela. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Joaquín Manso, el director del Mundo, publica estos días un artículo donde, digamos, vuelve a traer este tema, bueno, lo está haciendo el periódico suyo, ¿no? Han salido exclusivas y tal, pero es un artículo que me parece lo bastante ilustrativo Ujú. de por dónde van los tiros, que creo que estaría bien compartirlo con nuestros queridos seguidores. Vale. Porque el tema de Zapatero, yo lo he dicho por activa y por pasiva aquí, a mí me parece que es como el importante. Sí. O sea, digo, en el tema de corrupción del PSOE, Ujú. claramente las contratas ferroviarias, quienes hacen las horas para Adif, los enchufes en Adif, claramente todo esto nos importa tanto que hay 45 muertos ahí y que todavía no sabemos, pero que es posible que se hubiera podido evitar una catástrofe si las cosas no se hicieran como en un país bananero. Pero resulta que la relación del expresidente Zapatero con un país ciertamente bananero, que es como Venezuela, se están empezando a saber cada vez más cosas. Ujú. Esto primero era una suerte de eco. Aldama había deslizado algunas cosas, había noticias. Sí. El rescate de Plus Ultra de esa aerolínea con un avión fue extraordinariamente sospechoso, Ujú. pero entre los periodistas y la Fiscalía mm, Anticorrupción, entre la Policía Nacional y el trabajo de los investigadores de los medios, pues se está empezando a saber. Y creo que es un buen momento para que hagamos un resumen, que lo hace Joaquín Manso en ese artículo, de por dónde van los tiros, ¿vale? Así que hoy, queridos, vamos a comer Zapatero. El artículo es este, lo tenéis enlazado, y dice: Zapatero, la sombra de la sospecha. En el primer párrafo cuenta esto, que bueno, que se metió por medio la noticia del accidente de tren. Sí. Dice: hoy, esto está publicado el 31 de enero, perdón, comenzamos a concretar las cifras, al menos 450.000 euros, que es de lo que cobró de su amigo detenido de Plus Ultra Zapatero, ¿vale? Este era el del Inves- Pardo, ¿no? Este es con el que se fue al Pardo, a una zona sin cobertura, decían ellos que para hacer footing Ujú. y para desayunar.
La investigación solo acaba de empezar. La Fiscalía Anticorrupción encaja las piezas de un puzzle que tiene por primera vez en el punto de mira a un expresidente del gobierno de España. ¿Vale? No es poca cosa. Hasta ahora nadie había dado noticia de que José Luis Rodríguez Zapatero se dedicase a la asesoría retribuida de consultoría global, como él mismo describe los conceptos por los que ha estado percibiendo dinero de su amigo, el empresario Julio Martínez, que es con el que estaba en el Pardo. Ujú. Estaba en el Pardo con él cuando iban a detenerlo a Julio Martínez, cuando lo iban a meter en prisión. 3 días antes de la detención de la UDEF. Claro, que es que no es una quedada un día cualquiera. Si no, mucha coincidencia de agenda. Aquí nos habla de expresidentes, ex primeros ministros que hacen esto de la consultoría. A mí me da igual que esto sea legal, esto es tráfico de influencias. Ujú. Esto se hace con mucha naturalidad, pero es una mierda. ¿El mundo funciona así? Vale, pero es una mierda, Ujú. ¿vale? Lo extraño aquí es el cliente, no una multinacional con necesidad real de geopolítica, regulación o mercados, sino un comisionista de poca monta ligado a una presunta trama de blanqueo de fondos procedentes del régimen en Venezuela y alrededor del dudoso rescate de la SEPI a la aerolínea chavista Plus Ultra. Está bien que diga la aerolínea chavista, porque al ser una aerolínea española, Ujú. bueno, no, es que es una aerolínea que estaba para el régimen de Venezuela y para otros. Ujú. El tal Martínez, que tiene toda la apariencia del hombre de paja, escondía en su casa cuando fue arrestado 300.000 euros de dinero en efectivo. Vaya, ¿Quién no tiene 300.000 euros de dinero en efectivo? claro. ¿Qué hace todo un expresidente en medio de semejante tinglado? La condición del canciller tácito para Venezuela y China que Zapatero juega en el gobierno de Pedro Sánchez completa un cóctel que configura la sombra de una sospecha largamente incubada. Cantidad alta, concepto inverificable, pagador improbable y contexto altamente contaminado. Bien escrito. Las cantidades se abonaron al expresidente a través de una sociedad con 0 empleadas Vaya. llamada Análisis Relevante. Me encantan los nombres de las empresas pantalla, tío. O sea, si yo tuviera una empresa pantalla, le pondría un nombre como más antiguo, ¿sabes? Como Viuda de Martínez. Los Fernández. Sí. Yo le pondría un título así, ¿no? Hijos de no sé qué, ¿sabes? Como hijos de Luis Pedro. Ah, que recibía pagos de Plus Ultra. Bueno, que la sociedad, una sociedad con 0 empleados, recibía pagos de Plus Ultra a cambio de que Martínez intercediera ante las autoridades del régimen bolivariano, justamente la especialidad por la que Zapatero es reconocido en todo el mundo. Según el registro mercantil, esa compañía comienza su actividad el 10 de febrero del 20. Solo 3 días antes, el expresidente, fíjate, 3 días de nuevo, Mm. se había encontrado en Caracas con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, en un viaje que fue ampliamente publicitado por el chavismo, porque a su vez se produjo muy poco después del aterrizaje prohibido de la entonces vicepresidenta venezolana en Barajas. Estos son evidencias. Ujú. Es que es todo tan... Estamos hablando ayer de lo de Epstein y de los archivos de Epstein y de tal. Aquí se ve muy bien cuál es la diferencia entre algo que es, oye, que alguien dijo no sé qué en un correo, pero te pones a ver fechas, te pones a ver una serie de movimientos y dices, bueno, ya tengo algo. Claro. O sea, ¿por qué Zapatero estaba 3 días antes de que metieran en la cárcel a Martínez con él en el Pardo en un sitio sin cobertura? Pues a lo mejor estaban haciendo footing, pero estaba 3 días antes con él de que lo metieran en preso. Claro. Pues aquí tenemos eso, el recorrido cronológico de una empresa con 0 empleados. Correlación no es casualidad, admite Manso, pero las coincidencias son muy llamativas. Es que no son tampoco coincidencias. Claro. O sea, no. O sea, coincidencia es que tú estés en el lugar del crimen porque habías quedado al lado para merendar y de pronto te salpique una coincidencia. Ujú. Pero aquí no es coincidencia, porque son fechas, vemos que va pasando algo Ujú. para lo que no tenemos una explicación.
Hombre, a mí se me ocurre que si Delci iba a venir aquí y tenía una agenda para ver a ciertas personas y eso se interrumpe, pues claro, que tú vayas a verla 3 días después. Hombre, Es que coincidencia no parece. claro. Parece que está pasando algo en orden. Y es verdad que a veces unimos los puntos de manera un poco osada, pero es que, claro, si esto fuera la única información, diríamos, bueno, puede ser una coincidencia, pero no es la única información. Entre una fecha y otra, apenas 20 días, ocurrió un movimiento político de profundísimo calado, el viraje sorpresivo en la posición exterior de España hacia Venezuela. Lo hemos dicho desde el principio con Zapatero. Yo lo he dicho en la tele, lo he preguntado en voz alta, en la radio. ¿Qué relación tiene todo esto con nuestra política exterior? Todavía no sabemos por qué España le dio el Sáhara a Marruecos, No, ¿no? No sabemos por qué pegó ese bandazo tan tremendo el gobierno de España respecto a la oposición venezolana. no sabemos lo de Oconsur. No sabemos por qué se neutralizó Oconsur, que era el cuerpo que estaba persiguiendo con más medios y con más audacia los movimientos de los narcos en el estrecho de Gibraltar. O sea, mm, luego te acusan de lucubrar, es como con lo del tren, te acusan de lucubrar. Sí, Oye, estos informes que están diciendo y no les han hecho caso, no lucubres, eso no quiere decir nada. Bueno, pues no sé, a lo mejor estoy loco. Estoy como un loco haciendo líneas en los periódicos puestos en las paredes, pero bueno. Sánchez había iniciado su mandato en 2018 colocando en una situación crítica a Maduro al reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente encargado. Pero a finales de ese mes de enero del 20 se negó a recibirlo durante la gira europea del líder opositor. Sí lo recibieron Macron, Angela Merkel y Ursula von der Leyen, como le había pedido a José Luis Ábalos, el hermano de Delcy, en un encuentro previo en Madrid. Esta semana, Víctor de Aldama, otro interlocutor en plena confianza con Caracas, se comprometió a entregar a la Audiencia Nacional el famoso sobre. Sabéis que Aldama lleva hablando de un sobre en su poder que hace caer el gobierno en un día. ¿Os acordáis de eso? Lo ha dicho Aldama un millón de veces. Y como lo dice Aldama, tú dices, bueno, a ver. A ver, Aldama dice muchas locuras que luego se confirman. claro, pero aquí la diferencia está en que esta vez no lo ha dicho en la tele, sino que se lo ha dicho a la Audiencia Nacional. Sí, y que el sobre está, porque lo ha publicado el Confidencial, lo he leído en una información de José María Olmo, que el sobre está. Un sobre que vincula la financiación ilegal del PSOE y que recibió de manos de la misma Delcy. Lo que cuenta el Confidencial sobre ese sobre es que habla de la financiación de la Internacional Socialista, Sí. ¿vale? En la que está Zapatero, en la que está Sánchez. Que coincide cuando la Internacional Socialista nombra a Pedro Sánchez, primer español en la historia, como presidente de la dicha internacional. Más casualidades, ¿verdad? El sobre se lo dio Delcy el 4 de febrero del 20 y es como si en esos 20 días hubiera sucedido todo. El Ejecutivo español iniciaba así una deriva que después le llevó a reclamar a la Unión Europea que retirase las sanciones contra los jerarcas chavistas, Anda. en vanguardia con las tesis que siempre ha defendido Zapatero. Acababa de echar a andar el gobierno de coalición con Podemos. Los negociadores fueron la ventana que encontró el expresidente para recuperar el favor de Sánchez después de haber apostado en las primarias por Susana Díaz. ¿Os acordáis que ya hicimos un vídeo sobre cómo, que lo contaba Cacho en un artículo de Voz Populi? El artículo magnífico de Cacho, sí. Porque esta parte es muy, 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 muy jugosa. Que es como Zapatero, esta persona con tantos intereses en Venezuela, con el chavismo, se va infiltrando en un gobierno en el que en principio tiene de espaldas al presidente. Y para eso se tiene que cargar a Ábalos. Claro. Ábalos, que es al que mandan a reunirse con Delcy en Barajas. Es que no sé cómo lo veis, chicos. No hay que unir muchos puntos en una pared de periódicos loca. Con el 20 minutos te basta.
Tiempo más tarde, uno de sus hombres de confianza, Óscar López, entró como jefe de gabinete en Moncloa. Ese mismo día era expulsado del poder Josep Lluís Abaguós. José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, fue así de duro con Zapatero en una entrevista con Pablo Pardo en El Mundo tras el fraude electoral del 18 en Venezuela. El fraude electoral del 18 no es el último fraude electoral, ¿eh? Zapatero, dijo Vivanco, es el gran encubridor de los abusos y las atrocidades de Maduro y compañía. Ahora bien, la gran pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Qué le motiva a intervenir de esta manera tan descarada para proteger constantemente al régimen de Maduro, describiendo un sistema político que no tiene credibilidad, salvo entre regímenes similares, como si fuera una democracia ateniense? ¿Por qué Zapatero hace algo tan triste? ¿Qué le ha llevado a desperdiciar la poca credibilidad que tuvo después de haber sido jefe del gobierno? No hace falta terminar de otra manera esta carta, dice Manso. ¿Por qué? ¿Fueron estos 450.000 euros los únicos pagos que recibió Zapatero? ¿O hubo más? ¿Y por qué motivos? ¿En qué medida la política exterior de Sánchez ha estado condicionada por intereses personales de esta naturaleza? Los españoles tenemos derecho a conocer la respuesta. Los españoles podremos tener derecho a conocer esta respuesta, pero una parte de los españoles se va a encargar de que por mucho que acabemos conociendo la respuesta, haya gente que no se lo crea y que lo llame bulos de la ultraderecha. Sí, está de moda eso. Claro, porque si el poder que tiene Zapatero, que tendría Zapatero y, en fin, el gobierno, si los poderes que se ha intercambiado con el régimen de Maduro, si la influencia mixta que tenemos en China, en Marruecos, si toda esta parte geopolítica está moviendo, evidentemente, dinero, también tenemos que pensar en otra derivada, que es que parte de ese dinero se reserva para manipular a la opinión pública interna. Ujú. Si en el mundo geopolítico están dispuestos a hacer esta clase de cosas, ¿qué no estarán dispuestos a hacer aquí dentro? Para que cuando se conozcan informaciones de este tipo, ellos tengan un asidero, una pantalla que les proteja. Ya. O sea, tú lees estas cosas, lees lo que ha ido publicando el Objective, el Confidencial, el ABC, el Mundo, los medios así, tú vas leyendo y vas diciendo, coño, esto parece bastante... Pero sabes perfectamente que entre los españoles hay una parte que tiene, por una parte, tanto deseo en no creerlo, que no se lo cree, y por otra parte, tantos intereses en que no se sepa, que finge que no se lo cree. Me quiere sonar eso. Pues ese es el problema. Ese es el problema, que aunque las cosas se destapen, siempre habrá quien dice que lo que hay dentro de la olla no existe.